En La libertad de ser, Leonardo Álvarez explora la profundidad de la conciencia humana, llevando al lector en un viaje hacia el despertar del ser. Este enfoque espiritual invita a reflexionar sobre las barreras del ego y cómo superarlas para alcanzar una verdadera libertad interna, más allá de la vida y de la muerte. El libro busca guiar a quienes desean vivir en el presente y experimentar el ahora plenamente. El descubrimiento del ser. El descubrimiento del ser implica mirar más allá de las limitaciones impuestas por el ego. Desde pequeños, nuestra identidad se va formando a partir de condicionamientos externos, creencias familiares, sociales y culturales. Sin embargo, el ser verdadero no se define por estas capas superficiales, sino que reside en una esencia más profunda, accesible solo cuando se trasciende lo aprendido. Para alcanzar esta conexión con el ser, es necesario detener el diálogo interno constante que refuerza el ego. A través de la quietud mental y la introspección, se abre la posibilidad de experimentar una sensación de unidad con todo lo que existe. Este descubrimiento no es un evento puntual, sino un proceso gradual en el que se va despertando a la conciencia plena. El ser es esa parte que observa sin juicios ni filtros, la que está presente en cada momento. Al identificar esta parte interna, se entiende que la vida no es un conjunto de problemas a resolver, sino una experiencia a ser vivida con atención plena. El ego, que busca siempre controlar y poseer, queda en segundo plano cuando el ser toma el protagonismo. El contacto con el ser trae consigo una sensación de paz y libertad que no dependen de las circunstancias externas. El sufrimiento, que nace de la resistencia y el apego a los deseos del ego, comienza a disolverse cuando se vive desde este estado. El ser no está atado a expectativas ni miedos, sino que fluye con la vida tal como es. Este descubrimiento es transformador porque cambia la forma en que uno se relaciona con el mundo. Ya no se busca llenar un vacío interior a través de logros o posesiones, sino que se comprende que la plenitud siempre ha estado presente, esperando ser reconocida. El ser, por tanto, es la puerta hacia una libertad que va más allá de cualquier circunstancia o condicionamiento. El camino hacia la conciencia. El camino hacia la conciencia es un proceso de despertar y reconocimiento de lo que realmente somos más allá del ego. Este viaje comienza cuando se toma conciencia de que la vida cotidiana suele estar dominada por pensamientos automáticos, juicios y emociones que condicionan nuestra percepción de la realidad. El primer paso es reconocer estos patrones y darnos cuenta de que no somos esos pensamientos ni emociones, sino algo más profundo que los observa. A medida que se avanza en este camino, es crucial practicar la autoobservación sin juicio. Esto significa observar cómo reaccionamos ante diferentes situaciones y cómo nuestros pensamientos nos llevan a ciertos comportamientos o decisiones. Este acto de observar sin identificarse con el contenido mental permite que la conciencia se expanda, y comenzamos a notar un espacio entre los estímulos externos y nuestras respuestas internas. La meditación y otras prácticas contemplativas juegan un papel esencial en este proceso. Estas herramientas ayudan a calmar la mente, permitiendo que la conciencia surja más fácilmente. En el silencio y la quietud, se puede experimentar una mayor conexión con el presente y una disolución de las barreras del ego. La mente deja de dominar y se abre un espacio para la conciencia pura, que es atemporal y siempre presente. Conforme se profundiza en la práctica, surge una comprensión más clara de que la conciencia no está limitada a nuestro cuerpo o mente, sino que es la esencia misma de la vida que fluye a través de todo. Esta comprensión nos permite relacionarnos con el mundo y con los demás desde una perspectiva más amplia y compasiva, al reconocer que todos compartimos la misma conciencia fundamental. El camino hacia la conciencia es continuo y requiere dedicación. No es un destino final, sino una práctica constante de volver al presente, de soltar las distracciones del ego y de vivir desde un estado de mayor claridad y serenidad. Es a través de este proceso que se puede experimentar una libertad auténtica, más allá de las limitaciones del yo condicionado. La importancia de confiar en uno mismo y en la vida. Confiar en uno mismo y en la vida es fundamental para experimentar una existencia plena y auténtica. Esta confianza nace del reconocimiento de que todo lo necesario para enfrentar los retos está ya dentro de nosotros. No se trata de una confianza ciega,
sino de una certeza interna que surge al alinearse con la propia esencia y dejar de depender de las validaciones externas para definir el propio valor. Confiar en uno mismo implica reconocer la capacidad innata que tenemos para navegar cualquier situación que la vida nos presente. A medida que se cultiva esta confianza, dejamos de aferrarnos al miedo al fracaso o a la duda constante sobre nuestras habilidades. En su lugar, desarrollamos una seguridad interior que nos permite actuar desde un lugar de calma, incluso cuando enfrentamos incertidumbre. Al mismo tiempo, confiar en la vida es aceptar que todo tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo con claridad en el momento. Este tipo de confianza nos permite soltar el control y abrazar el flujo de los acontecimientos. Cuando dejamos de resistirnos a lo que sucede, y en su lugar confiamos en que cada experiencia es parte de un proceso mayor, nos liberamos del sufrimiento que viene de intentar forzar que las cosas sean diferentes. Esta confianza no significa que la vida será fácil o libre de desafíos, pero sí implica que podemos afrontar cualquier situación con una actitud de apertura y resiliencia. Al confiar en el proceso de la vida, también se reconoce que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y evolucionar. De este modo, la confianza en uno mismo y en la vida nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que cada experiencia nos lleva más cerca de nuestra esencia. Confiar en uno mismo y en la vida nos abre a la posibilidad de vivir sin miedo y con una sensación de paz. Al cultivar esta confianza, nos permitimos experimentar la vida de manera más auténtica, libres de la ansiedad que surge de la duda constante, y más conectados con el presente y el potencial de cada momento. Asumir la responsabilidad de las decisiones. Asumir la responsabilidad de las propias decisiones es un acto de madurez y crecimiento personal. Cada elección que hacemos define el rumbo de nuestra vida y aceptar las consecuencias de esas decisiones nos empodera para vivir con mayor autenticidad. Al aceptar la responsabilidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a vernos como creadores activos de nuestra realidad. Esta mentalidad nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, aprender de los errores y tomar decisiones más conscientes en el futuro. En lugar de temer equivocarnos, el enfoque se centra en el aprendizaje que cada situación ofrece. Asumir la responsabilidad fortalece nuestra relación con los demás. Nos ayuda a desarrollar integridad y confianza, ya que los demás perciben que no intentamos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Esta autenticidad mejora la comunicación y fomenta relaciones más sinceras y basadas en el respeto mutuo. Al enfrentar los resultados de nuestras decisiones, también cultivamos una mayor autoconfianza. Saber que tenemos la capacidad de elegir y de vivir con las consecuencias de esas elecciones, ya sean positivas o negativas, refuerza nuestra capacidad para tomar decisiones futuras con mayor seguridad y claridad. Asumir la responsabilidad nos libera del miedo al fracaso y nos conecta con nuestro poder personal. En lugar de vivir en la pasividad o en la culpa, aceptamos que somos los arquitectos de nuestra vida, lo que nos permite avanzar con determinación hacia nuestras metas y vivir en mayor armonía con nosotros mismos y el entorno. Trascender el ego condicionado. El ego condicionado es una construcción mental que se basa en las experiencias, creencias y limitaciones adquiridas a lo largo de la vida. Trascender este ego implica liberarse de los condicionamientos que lo controlan, reconociendo que no somos nuestras creencias, pensamientos o emociones. Este proceso de trascendencia nos permite conectarnos con nuestra verdadera esencia, aquella que está más allá de las identificaciones superficiales. Cuando vivimos atrapados en el ego, tendemos a buscar validación externa, poder o éxito, creyendo que estos factores definen nuestro valor. Al trascenderlo, comprendemos que nuestra valía no depende de lo que poseemos o logramos, sino de nuestra capacidad de estar presentes, conscientes y en paz con nosotros mismos. Este cambio de perspectiva nos libera de la necesidad de aprobación y competencia constante. Trascender el ego también significa reconocer la impermanencia de nuestras identidades. A lo largo de la vida, nuestros roles cambian, pero el ego se aferra a estos roles como si fueran permanentes. Soltar estas identificaciones nos permite adaptarnos mejor a las transformaciones que la vida trae, aceptando que el cambio es inevitable y natural. Este proceso requiere una práctica constante de autoobservación.
Al observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos, comenzamos a distinguir entre el ego condicionado y nuestro verdadero ser. Con el tiempo, esta práctica nos ayuda a liberarnos de patrones automáticos de comportamiento y reacciones emocionales que no reflejan nuestra auténtica naturaleza. Trascender el ego nos abre a una mayor compasión y comprensión hacia los demás. Al dejar de ver el mundo desde la perspectiva limitada del yo, podemos reconocer la interconexión de todas las personas y situaciones. Esto nos permite actuar desde un lugar de amor y empatía, en lugar de hacerlo desde el miedo, el juicio o la separación. La conciencia como observadora. La conciencia como observadora implica un estado de presencia en el que se es capaz de ver los pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse con ellos. En este estado, la mente se convierte en un objeto de observación, no en el sujeto que lo controla todo. Esta separación entre la conciencia y el contenido mental permite tomar distancia y reducir el poder que los pensamientos y emociones pueden tener sobre nosotros. La clave para desarrollar este estado de observación es la práctica de la atención plena. Al estar presentes en el momento actual, sin juicio ni reacción inmediata, la conciencia se mantiene enfocada en lo que ocurre, pero no se ve arrastrada por las interpretaciones automáticas de la mente. Esta postura de observador ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y las reacciones emocionales descontroladas. Cuando la conciencia se establece como observadora, se desarrolla una comprensión profunda de que todo lo que ocurre en la mente y en el cuerpo es temporal. Las emociones intensas, los pensamientos intrusivos o los estados de ánimo negativos pasan si no se les alimenta con más atención o preocupación. Al comprender esta transitoriedad, la capacidad de desapego y serenidad se fortalece. Este rol de la conciencia como observadora es esencial en el camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Al no identificarse con lo que pasa en la mente, se descubre una libertad interior que permite actuar de forma más consciente, sin caer en patrones de comportamiento repetitivos o reactivos. La conciencia ve lo que surge, lo reconoce y elige cómo responder desde un lugar de mayor claridad. Este estado de observación consciente facilita una vida más equilibrada y armoniosa. La mente deja de ser el tirano que dicta cada acción y se convierte en una herramienta útil para la vida diaria. Al mantener la conciencia alerta y observadora, se puede vivir con más paz interior y autenticidad, conectándose con el presente en cada momento. Romper las resistencias que limitan la libertad. Las resistencias que limitan la libertad son barreras internas que nos impiden vivir plenamente y ser auténticos. Estas resistencias suelen manifestarse como creencias limitantes, miedos y patrones de comportamiento arraigados que, en lugar de protegernos, nos mantienen atrapados en ciclos de repetición. Romper con estas resistencias es clave para alcanzar una verdadera libertad interior. El primer paso para liberarse de estas barreras es identificarlas. Muchas veces, estas resistencias operan de manera inconsciente, influenciando nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Al observar nuestros pensamientos y emociones, comenzamos a descubrir esos miedos, dudas y creencias que nos frenan. Esta toma de conciencia es fundamental para comenzar el proceso de disolución de estas limitaciones. Una vez identificadas, enfrentarlas requiere coraje y determinación. Es importante desafiar esas creencias o emociones con preguntas profundas, como, ¿es realmente cierto? O, ¿qué pasaría si me libero de este miedo? Cuestionar la veracidad de estas resistencias las debilita y nos permite verlas desde una perspectiva más amplia. A medida que las enfrentamos, empezamos a experimentar una sensación de mayor control sobre nuestras vidas. Superar estas resistencias también implica un proceso de desapego. Dejar ir el control y la necesidad de que todo se ajuste a nuestras expectativas es clave para abrirnos a nuevas posibilidades. La resistencia a lo desconocido se disuelve cuando aceptamos que no siempre podemos controlar los resultados, pero sí podemos controlar nuestra actitud y nuestra apertura ante el cambio. Al romper estas barreras, se experimenta una sensación de expansión y libertad. Ya no somos prisioneros de nuestras limitaciones mentales o emocionales, sino que podemos actuar desde un lugar de autenticidad y plenitud. Esta libertad interior se traduce en una vida más rica y significativa,
donde las elecciones se hacen desde el verdadero ser y no desde el miedo o la limitación. Miedo y cómo enfrentarlo para evolucionar. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede limitar nuestra evolución personal. Aunque en su origen el miedo tenía una función protectora para la supervivencia, en la vida moderna puede convertirse en un obstáculo que nos impide avanzar. A menudo, surge ante lo desconocido o lo incierto, bloqueando nuestro crecimiento y manteniéndonos en una zona de confort que, aunque parezca segura, limita nuestras posibilidades. Para enfrentar el miedo, el primer paso es reconocerlo y aceptarlo. No se trata de ignorarlo o reprimirlo, sino de observarlo con detenimiento. Al identificar las situaciones o pensamientos que lo activan, podemos empezar a comprender sus raíces. Muchas veces, el miedo se basa en percepciones exageradas de la realidad o en experiencias pasadas que proyectamos hacia el futuro. Aceptar que el miedo es parte del proceso de evolución es esencial para trascenderlo. Una vez que se ha reconocido el miedo, es importante enfrentarlo de manera gradual. Esto implica salir de la zona de confort y exponerse poco a poco a aquello que genera temor. A medida que se desafía el miedo, se puede comprobar que muchas de las amenazas percibidas no son tan graves como parecían. Este proceso de enfrentamiento fortalece la confianza en uno mismo y reduce el poder que el miedo ejerce sobre nuestras decisiones. Otro aspecto crucial para evolucionar frente al miedo es cambiar la perspectiva con la que se enfrenta. En lugar de verlo como un enemigo, es útil considerarlo como una oportunidad de crecimiento. El miedo puede ser una señal de que estamos cerca de un cambio importante o de un nuevo aprendizaje. Cuando lo abordamos desde esta óptica, el miedo se transforma en una fuerza que impulsa nuestra evolución en lugar de detenerla. La práctica de la autocompasión y el autocuidado juega un papel fundamental. Enfrentar los miedos no siempre es fácil, y habrá momentos en los que la ansiedad o el temor parezcan abrumadores. Ser amable con uno mismo durante este proceso y reconocer los pequeños avances es crucial para mantener el enfoque. Con cada paso que se da al enfrentar el miedo, nos acercamos más a una versión más libre y evolucionada de nosotros mismos. Trascender desde el sentir hacia el ser. El proceso de trascender desde el sentir hacia el ser implica un viaje interno donde la experiencia emocional se transforma en una comprensión más profunda de la existencia. El sentir, que muchas veces está lleno de emociones y pensamientos efímeros, representa una dimensión superficial de nuestra conciencia. Trascender esta etapa significa ir más allá de las reacciones emocionales para conectar con una parte más esencial de nuestra naturaleza, el ser. Las emociones son una parte importante de la vida humana, pero pueden convertirse en una trampa si nos identificamos exclusivamente con ellas. En lugar de ver las emociones como algo que viene y va, solemos atarnos a ellas, permitiendo que definan nuestra identidad. El primer paso para trascender el sentir es aprender a observar las emociones sin dejarnos dominar por ellas. Al hacerlo, dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a reconocer que detrás de esas emociones existe una parte inmutable de nosotros mismos. Este proceso de trascendencia requiere una profunda introspección. A través de la meditación o el mindfulness, es posible sintonizarse con el presente y darse cuenta de que el sentir, por muy intenso que sea, es transitorio. En cambio, el ser es constante, siempre presente, pero oculto tras las capas de emociones, deseos y miedos. Al reconectar con el ser, empezamos a experimentar una sensación de paz y estabilidad que no depende de las circunstancias externas. Un aspecto clave para trascender desde el sentir hacia el ser es el desapego. Esto no significa que dejemos de sentir o que nos volvamos insensibles, sino que dejamos de identificarnos con las emociones como si fueran la totalidad de lo que somos. El desapego nos permite experimentar nuestras emociones con mayor libertad, pero sin perder el equilibrio interno. De esta manera, podemos vivir plenamente el sentir sin quedar atrapados en él. Al trascender el sentir, descubrimos una nueva forma de vivir, basada en la autenticidad del ser. La vida deja de girar en torno a la búsqueda de placeres o la evitación de dolores, y en su lugar, se centra en la conexión con nuestra esencia más profunda. Este estado de ser nos permite navegar por la vida con mayor claridad, propósito y serenidad,
siendo testigos del sentir sin que éste determine quiénes somos en el fondo. Superar la resignación y aceptar lo que es. Superar la resignación implica dejar atrás la actitud de rendirse ante las dificultades y adoptar una visión más proactiva. La resignación nace del convencimiento de que no se puede cambiar lo que sucede, generando un sentimiento de impotencia. Esta perspectiva limita el crecimiento personal y la capacidad de enfrentar los desafíos con fortaleza interior. Es necesario comprender que la vida siempre presenta obstáculos, pero la manera de enfrentarlos define la calidad de nuestra experiencia. Aceptar lo que es no debe confundirse con conformismo. Mientras que la resignación implica rendición, la aceptación es un acto consciente de reconocer la realidad tal como es, sin resistirse a lo inevitable. Aceptar no significa renunciar a mejorar o transformar aquello que es posible cambiar, sino reconocer que ciertas circunstancias están fuera de nuestro control. Este reconocimiento libera una enorme cantidad de energía que se pierde en la lucha contra lo que no se puede cambiar. La clave para superar la resignación radica en la comprensión de que la vida no siempre sigue el curso que deseamos. Al resistirnos a las circunstancias, entramos en conflicto con la realidad, lo que genera sufrimiento. Al aceptar lo que es, dejamos de luchar contra lo inmutable y podemos redirigir nuestra energía hacia acciones más constructivas. La aceptación nos permite vivir con mayor fluidez, sin la carga de expectativas irrealistas o frustraciones constantes. Aceptar lo que es también implica soltar el pasado y dejar de anticipar el futuro. Muchas veces, la resignación surge del apego a lo que ya no es o de la preocupación por lo que podría ser. Al anclarnos en el presente, en lo que está ocurriendo aquí y ahora, encontramos una paz interna que nos permite ver las cosas con mayor claridad. Desde este estado de aceptación, es posible actuar con mayor sabiduría y discernimiento, sin la presión de tener que cambiar lo que no está en nuestras manos. Superar la resignación y aceptar lo que es nos abre la puerta a una vida más plena y auténtica. Al aceptar la realidad tal como es, sin resistencia ni quejas, encontramos la libertad para elegir cómo responder ante las circunstancias. Esta elección consciente nos devuelve el poder sobre nuestras vidas y nos permite avanzar con confianza, sabiendo que, aunque no siempre podemos controlar lo que ocurre, sí podemos controlar nuestra actitud ante ello. La culpa como barrera hacia la paz interior. La culpa surge cuando una persona siente que ha fallado a sí misma o a los demás, generando una carga emocional pesada. Este sentimiento se convierte en una barrera hacia la paz interior porque provoca un ciclo de autorreproche que afecta el bienestar mental y emocional. Al no poder liberarse de esa sensación, el individuo queda atrapado en pensamientos recurrentes sobre sus acciones pasadas, lo que impide avanzar con ligereza y plenitud en la vida. Cuando se permite que la culpa controle el presente, se pierde la capacidad de disfrutar el momento actual. La mente, ocupada en castigar las acciones pasadas, desvía la atención de las oportunidades presentes de crecimiento y aprendizaje. De este modo, se alimenta una narrativa interna negativa, que fortalece sentimientos de indignidad o incapacidad para cambiar. Este estado mental perpetúa el sufrimiento y dificulta alcanzar una verdadera paz interna. Para superar la culpa, es fundamental tomar conciencia de que todos cometemos errores y que el aprendizaje es parte natural del crecimiento humano. Al aceptar que la perfección es inalcanzable, podemos mirar nuestras fallas con compasión en lugar de con juicio. La autocompasión nos ayuda a sanar las heridas emocionales y abre el camino hacia la paz interior. Este proceso de aceptación no significa justificar las malas acciones, sino aprender de ellas y transformarlas en lecciones valiosas para el futuro. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es un paso clave para derribar la barrera de la culpa. Aferrarse a los errores del pasado o a las ofensas sufridas solo aumenta el sufrimiento. Al perdonar, se libera la carga emocional que bloquea el bienestar y se abre el espacio necesario para vivir con mayor serenidad. El perdón nos enseña que, aunque no podemos cambiar lo que ocurrió, sí podemos decidir cómo afrontarlo y qué significado darle en nuestra vida. Al dejar atrás la culpa, se recobra la conexión con el presente y se desbloquea el camino hacia la paz interior. Vivir sin el peso del arrepentimiento permite un enfoque más claro en las acciones y decisiones actuales,
favoreciendo una vida más plena y auténtica. La paz interior no proviene de evitar los errores, sino de aprender a reconciliarnos con ellos y permitirnos avanzar sin el lastre de la culpa. Depresión y baja autoestima como desafíos del ego. La depresión y la baja autoestima están profundamente ligadas al ego, ya que éste se alimenta de las expectativas y percepciones que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Cuando el ego no encuentra satisfacción en el exterior o en las expectativas no cumplidas, la persona se siente atrapada en un ciclo de autocrítica y desesperanza. La baja autoestima surge como consecuencia de este conflicto interno, debilitando la capacidad de reconocerse como valioso y suficiente. El ego busca validación y reconocimiento constante del mundo exterior. Si no se cumplen estos deseos, el individuo puede caer en una espiral de frustración que lo lleva a la depresión. Este estado mental emerge cuando la persona no se siente a la altura de lo que cree que debería ser, generando una desconexión con su verdadero ser. El ego, al identificarse solo con las apariencias y el éxito superficial, crea una falsa imagen que nunca se ve completamente satisfecha. La baja autoestima refuerza las creencias limitantes sobre uno mismo, haciéndonos sentir incapaces de enfrentar desafíos o situaciones difíciles. Esta visión negativa bloquea el crecimiento personal y mantiene al individuo en una posición de autoabandono. La mente, atrapada en la percepción errónea de sus propios defectos, deja de reconocer el potencial inherente que existe en cada ser humano para evolucionar y cambiar su realidad. El desafío del ego consiste en reconocer que la depresión y la baja autoestima son ilusiones creadas por una identificación errónea con nuestras expectativas. Al desapegarnos de las imágenes idealizadas de lo que deberíamos ser, permitimos que surja una nueva visión de nosotros mismos, basada en la aceptación y la compasión. Este proceso de desapego no es fácil, pero es necesario para romper con los ciclos autodestructivos que nos mantienen anclados en el sufrimiento. Superar estos desafíos implica reconectar con la esencia auténtica que existe más allá del ego. Este proceso nos invita a redescubrir nuestra valía intrínseca, independientemente de los logros o fracasos externos. Al aceptar la realidad tal como es y reconocer que no somos definidos por el juicio del ego, podemos comenzar a sanar las heridas emocionales y avanzar hacia un estado de bienestar y paz interior. El camino hacia la compasión y la ternura. La compasión es una cualidad que surge cuando se reconoce el sufrimiento ajeno y se siente una profunda conexión con el otro, más allá del juicio o la indiferencia. La ternura, como manifestación de la compasión, refleja una actitud de cuidado y comprensión hacia los demás. Este camino hacia la compasión comienza cuando se trascienden las barreras del ego y se empieza a ver a las personas con empatía, reconociendo su vulnerabilidad y humanidad compartida. Para cultivar la compasión, es fundamental practicar la autocompasión. Esto significa ser capaces de tratarnos a nosotros mismos con la misma bondad que ofreceríamos a un ser querido. El ego, con su tendencia a la autocrítica, tiende a endurecer nuestro trato hacia nosotros mismos, impidiendo el desarrollo de una actitud de ternura y cuidado personal. Romper este ciclo es esencial para abrirse a la compasión hacia los demás. La ternura también se expresa cuando reconocemos nuestras propias heridas y las de los demás, sin caer en la necesidad de juzgar o de imponer soluciones. La compasión no implica debilidad, sino una fortaleza interna que nos permite estar presentes ante el dolor propio y ajeno, sin huir ni tratar de evitarlo. Es un acto de valentía emocional, en el que se ofrece espacio para que el otro sea escuchado y valorado, tal como es. El ego, que busca separar y diferenciar, encuentra difícil el camino de la compasión porque implica reconocer que, en el fondo, todos compartimos las mismas experiencias humanas de dolor y alegría. Trascender el ego y abrirse a la compasión requiere aceptar la interconexión con los demás, comprendiendo que la verdadera libertad y felicidad no se encuentran en el aislamiento, sino en la capacidad de amar y cuidar a los demás sin esperar nada a cambio. La ternura es una actitud que no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también transforma nuestra percepción de la vida. Nos permite acercarnos a los demás con una disposición genuina de apoyo y solidaridad. Cultivar la compasión y la ternura es un proceso continuo de aprendizaje, que nos enseña a vivir con mayor paz y armonía, tanto con nosotros mismos como con quienes nos rodean. Cambio como oportunidad constante de crecimiento.
El cambio es una parte inevitable de la vida, y en lugar de resistirlo, se debe abrazar como una oportunidad para el crecimiento personal. Cada transformación que atravesamos, ya sea grande o pequeña, nos ofrece la posibilidad de aprender y mejorar. El miedo al cambio proviene del apego al control y la ilusión de estabilidad que el ego busca mantener. Sin embargo, aceptar el flujo natural de la vida permite que el cambio se convierta en una fuerza positiva. Cada experiencia de cambio, incluso las más difíciles, abre puertas a nuevas perspectivas y formas de ser. Cuando se aprende a ver el cambio desde una mentalidad de crecimiento, se comienza a apreciar su valor en el desarrollo de nuevas habilidades, la expansión de la conciencia y el fortalecimiento emocional. El cambio nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a adaptarnos a las circunstancias, lo que a su vez amplía nuestra capacidad de resiliencia. El ego suele resistirse a los cambios porque busca seguridad en lo conocido. Pero esa seguridad es ilusoria, ya que la vida misma está en constante transformación. Al liberarnos del deseo de controlar cada aspecto de la vida, nos permitimos fluir con el cambio en lugar de luchar contra él. Esta actitud de apertura nos permite aprender lecciones valiosas y convertir cada desafío en una oportunidad para el crecimiento interno. El cambio también nos invita a reevaluar nuestras creencias y patrones de comportamiento. Nos impulsa a soltar viejas estructuras que ya no sirven y a crear nuevas formas de interactuar con el mundo. Esto es esencial para el crecimiento, ya que nos ayuda a evolucionar hacia versiones más auténticas y conscientes de nosotros mismos. En este proceso, es fundamental mantener una actitud de aceptación, reconociendo que el cambio es una oportunidad de transformación continua. Aceptar el cambio como parte de la vida nos permite vivir con mayor libertad. Nos liberamos del peso de la resistencia y del miedo al futuro, lo que nos permite enfrentar cada nueva etapa con valentía y curiosidad. Al ver el cambio como una oportunidad constante de crecimiento, nos abrimos a la posibilidad de evolucionar y alcanzar una mayor plenitud en cada aspecto de nuestra existencia. Amar sin condiciones y trascender el sufrimiento. El amor incondicional es una fuerza poderosa que nos permite ir más allá de las limitaciones del ego y del sufrimiento personal. Amar sin condiciones implica aceptar a los demás y a nosotros mismos tal como somos, sin esperar nada a cambio ni intentar cambiar al otro para satisfacer nuestras expectativas. Este tipo de amor no se basa en el apego o en la necesidad de control, sino en la comprensión profunda y la compasión. Cuando amamos sin condiciones, dejamos de crear expectativas sobre cómo las personas o las situaciones deberían ser. Esta liberación de expectativas es clave para trascender el sufrimiento, ya que mucho de nuestro dolor emocional proviene de la resistencia a lo que es. El sufrimiento surge cuando el ego se aferra a lo que desea, pero al soltar estas ataduras, encontramos la paz en aceptar la vida tal como se presenta. El amor incondicional también nos permite ver más allá de las heridas del ego y del pasado. Al no juzgar ni condenar, creamos un espacio donde el perdón y la sanación son posibles. Este tipo de amor disuelve el resentimiento y nos permite vivir en el presente, libres de las cargas emocionales que nos atan al sufrimiento. Amar sin condiciones nos conecta con nuestra esencia más pura, desde donde podemos experimentar una paz duradera. Este amor no solo se extiende a los demás, sino que también se debe practicar hacia uno mismo. Aprender a amarnos sin condiciones implica aceptar nuestras imperfecciones y errores como parte del proceso de crecimiento. En lugar de castigarnos o sentirnos culpables, nos damos la oportunidad de sanar y crecer. La autocompasión es una parte vital del amor incondicional y nos permite avanzar hacia una vida más plena y libre de sufrimiento. Al final, amar sin condiciones es un acto de liberación. Nos libera de los ciclos de dolor que genera el ego y nos permite trascender el sufrimiento que surge de la resistencia y el apego. A través de este tipo de amor, podemos experimentar una conexión más profunda con los demás y con nosotros mismos, lo que nos lleva a una vida más serena y llena de propósito. Iluminarse más allá del ego y las limitaciones del ser. La iluminación es el proceso mediante el cual una persona trasciende las barreras impuestas por el ego y se conecta con una verdad más profunda. El ego, al estar centrado en la identificación con el yo, las posesiones y el control, limita la capacidad de experimentar la realidad de manera plena. Para alcanzar la iluminación,
es necesario desprenderse de estas identificaciones y reconocer que el verdadero ser va más allá de las limitaciones del cuerpo y la mente. La primera clave para iluminarse es el desapego de las creencias y los pensamientos que alimentan al ego. El ego construye una identidad basada en lo que hemos aprendido, en nuestros logros y fracasos, y en cómo nos perciben los demás. Sin embargo, estas construcciones son temporales, al aferrarnos a ellas, nos alejamos de nuestra esencia. Romper con estas ilusiones nos permite conectar con una conciencia más amplia, que está en paz con la impermanencia de la vida. La iluminación también implica reconocer que las limitaciones que percibimos en nosotros mismos son ilusorias. Muchas veces, nos vemos atrapados en patrones de pensamientos negativos que nos hacen creer que no somos suficientes o que no merecemos el bienestar. Sin embargo, estas ideas provienen del ego. Al trascenderlas, se abre la posibilidad de experimentar la vida desde un lugar de plenitud, donde las limitaciones dejan de tener poder sobre nosotros. El camino hacia la iluminación no significa rechazar el ego, sino observarlo sin dejar que controle nuestras acciones o emociones. Esta observación consciente nos permite actuar desde la esencia, y no desde el deseo o el miedo que impulsan al ego. A través de la práctica de la atención plena, podemos reconocer cuando el ego intenta interferir, y en lugar de reaccionar de manera automática, respondemos desde un estado de serenidad. Iluminarse más allá del ego es un proceso continuo. No es un destino que se alcanza de una vez, sino una forma de vivir en la que nos mantenemos en sintonía con la esencia del ser. Este estado de conciencia superior nos permite experimentar la vida con mayor claridad, sin las distorsiones que el ego proyecta. Al iluminarse, se accede a una libertad interna que trasciende cualquier limitación externa. Vivir en el presente y aceptar el ahora. Vivir en el presente implica dejar de lado el pasado y el futuro para centrar nuestra atención en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Muchas veces, nuestra mente tiende a divagar entre recuerdos o anticipaciones, lo que nos aleja de la experiencia real que estamos viviendo. Al practicar la atención plena, podemos entrenar nuestra mente para enfocarse en el momento presente, lo que nos permite disfrutar y aprovechar cada instante con mayor claridad. Aceptar el ahora significa abrazar las circunstancias tal como son, sin juzgar ni resistir lo que no podemos cambiar. Esta aceptación no implica conformismo, sino la capacidad de reconocer la realidad tal como es en este preciso momento. Al resistirnos a lo que está ocurriendo, creamos tensiones internas que generan malestar. Por el contrario, al aceptar la realidad, liberamos la energía que antes utilizábamos para luchar contra ella. Uno de los mayores obstáculos para vivir en el presente es la preocupación constante por el futuro. Nos angustiamos por lo que podría suceder o por lo que no hemos hecho, y esto nos aleja del presente. Sin embargo, es en el presente donde tenemos el poder de actuar y tomar decisiones. Preocuparse por lo que aún no ha ocurrido no cambia los resultados, pero sí afecta nuestra capacidad de actuar con eficacia en el ahora. El pasado también es una fuente frecuente de distracción. Nos aferramos a experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, lo que nos impide avanzar. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado, sino dejar de cargar con él. Al hacerlo, logramos una mayor libertad emocional, porque no estamos condicionados por lo que ya no podemos cambiar. Aceptar el ahora, además, nos conecta con una paz interior profunda. Cuando dejamos de resistirnos a lo que es, encontramos serenidad en el presente. Esta práctica requiere de un trabajo constante de autoconciencia, pero los beneficios son inmensos, ya que nos permite disfrutar de la vida de manera plena y sin las ataduras del pasado o las preocupaciones del futuro. El trabajo interno como camino hacia la libertad auténtica. El trabajo interno es el proceso mediante el cual se exploran y transforman los aspectos más profundos del ser, como las creencias, emociones y pensamientos que limitan nuestro crecimiento personal. Este proceso implica confrontar los miedos, los patrones de comportamiento y las ideas preconcebidas que hemos acumulado a lo largo del tiempo, y que condicionan nuestras acciones y decisiones. Al realizar este trabajo, comenzamos a liberarnos de las ataduras que nos mantienen en un estado de dependencia emocional y mental. La libertad auténtica no se encuentra en el mundo exterior,
sino dentro de nosotros. A menudo creemos que seremos libres cuando logremos ciertos objetivos externos, como el éxito profesional o las relaciones satisfactorias. Sin embargo, estos logros no garantizan la paz interna. La verdadera libertad surge cuando somos capaces de vivir sin ser dominados por nuestras reacciones automáticas, pensamientos limitantes o condicionamientos sociales. Este camino hacia la libertad pasa por la observación consciente de nuestras emociones y pensamientos. Al cultivar la atención plena, comenzamos a darnos cuenta de las reacciones automáticas que tenemos ante diversas situaciones. Al observarnos sin juicio, descubrimos los patrones que nos atrapan y nos impiden actuar de manera auténtica. Esta práctica nos permite desapegarnos de las emociones que nos controlan y nos brinda la capacidad de elegir cómo queremos responder ante la vida. El trabajo interno también implica la aceptación de uno mismo en su totalidad, lo que incluye tanto nuestras virtudes como nuestras sombras. Muchas veces intentamos escapar o negar los aspectos de nosotros que no nos gustan, pero para alcanzar la libertad es necesario integrarlos y reconocerlos como parte de nuestra humanidad. Solo al aceptar lo que somos, podemos comenzar a transformar lo que nos limita. Al avanzar en este proceso, nos acercamos cada vez más a la libertad auténtica, que es la capacidad de vivir desde un estado de paz interior y plenitud, sin estar condicionados por el exterior o por nuestras propias limitaciones internas. Este es un viaje de transformación continua, en el que el ser se expande y evoluciona hacia su verdadera esencia. Si te ha gustado este resumen y estás interesado en aprender más sobre la libertad de ser de Leonardo Álvarez, te recomiendo encarecidamente leer el libro completo. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por escuchar y hasta la próxima.